Buenos días, Monserrat. Nada más quiero ver si se escucha bien. Buenos días, en un momento comenzamos. ¿Sí me escuchan? Hola, Víctor, buen día, ¿me escuchas? Sí, se escucha bien. Bueno, en un momento comenzamos. Ok.
Buenos días, en un momento comenzamos. ¿Cómo estás, doctor José Antonio? Buenos días. Ahorita comenzamos unos 5 minutos ya que se unan un poco más de gente. ¿Sí me escuchas? Sí, buenos días, doctor. Fernando, ¿cómo Buenos está? días. Ahorita te paso la voz y todo bien, gracias. Ahorita te paso la voz y ya tú subes tu presentación. Claro que sí, aquí estamos al pendiente. Gracias, te aviso. Igualmente hoy.
Buenos días, en 3 minutitos comenzamos. Bueno, buenos días muchachos y muchachas. Les quiero dar la bienvenida al curso. Este es un curso extraordinario de AFIS para las personas que no completaron las AFIS durante toda su carrera. Entonces hay una alternativa para poderlos apoyar. Esta sería la alternativa. Yo quiero agradecerle al doctor José Antonio Torres su disposición para dar el curso. Él va a hablar de los métodos y el protocolo de investigación que nos va a servir siempre para toda nuestra carrera, para el posgrado, para lo que ustedes quieran. Son temas muy importantes. El tema que va a dar el doctor dura 50 minutos. Si puedes terminar un poquito antes, doctor, por si tienen algunas preguntas o algo, te lo agradecería. Entonces, por respeto a los que se conectaron temprano y por respeto a la persona que va a dar la conferencia, pues quisiera pasarle el micrófono al doctor José Antonio para comenzar. ¿No tienen alguna duda, muchachos? ¿Algún pendientito que quieran platicar algo antes de comenzar? Sí, yo aquí tengo una pregunta. Sí, dime, Juan José. Perdón, es que apenas acabo de llegar. Sí. Se sabe, es que, ¿cómo se dice? ¿Para cuándo se terminaría el registro de las avis o cómo se realizaría? ¿O simplemente con Ah, lo registrado en la yo, CIAS? yo, yo paso la petición a la comisión académica y ellos cuando lo autoricen lo mando yo a rectoría para que nos apoyen con las AFIS que les faltaron. Entonces sí se lleva un tiempo, pero calculo que terminamos todo en enero. Ok, gracias. Como quiera, cualquier duda, con toda confianza por el Teams, por chat, ¿verdad? Tenemos un correo AFI Acreditación, ese rato se los escribo. Y al rato les van a poner un false para su asistencia. Bueno, doctor, te paso la cámara para que empieces, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Comenzamos entonces. Muy buenos días a todos. Voy a compartir una presentación para apoyar esta primera exposición del día. Me confirman, por favor, ahorita si la pueden ver. Sí se ve. Ok, muchas gracias. Permítanme ponerla en formato de presentación. Muy bien.
Pues otra vez buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos por esta plataforma, por esta modalidad. Vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que se aborda de manera general en algunos de los cursos de metodología que se imparten en las carreras de la facultad. Muchas veces por cuestión de tiempo no se alcanza a cubrir a profundidad. Por eso cuando platicamos sobre la planeación de estos cursos en modalidad de AFI intersemestrales, pues pensamos en abordar esta temática así muy específica que tiene que ver con cómo construir, cómo diseñar un protocolo de investigación. En primera oportunidad se podría pensar que es complejo, pero vamos a ver ahorita a lo largo de esta charla que hay algunas estrategias que nos ayudan a hacer un poco más comprensible y amigable esta temática. En principio nos vamos a apoyar con el capítulo del libro que se titula Protocolo de Investigación, del libro Métodos y Técnicas Cualitativas y Cuantitativas aplicables a la investigación en ciencias sociales, que fue escrito por Carla Sáenz y Gerardo Tamés. Son dos profesores también de aquí mismo de la universidad. Y es uno de los materiales que utilizo en mis clases de investigación cuantitativa. Cualquier duda que tengan, anótenla por favor. Al ratito vamos a dejar un espacio para comentar esas dudas o algún otro comentario que tengan. Vayan anotándolo por ahí, por favor. Bueno, pues cuando vamos a empezar a hacer una investigación, no empezamos desde cero, ¿verdad? Comenzamos con una idea, nos apoyamos en algo que posiblemente ya habíamos pensado alguna vez. Y entonces lo que se recomienda como primer paso es enfocarnos en la preparación de lo que se llama el proyecto de investigación, que de manera elegante se le llama también el protocolo de investigación. Definiendo lo que es un protocolo, pues es una formalidad, ¿verdad? Que se establece para llevar a cabo algo, ¿verdad? Entonces, en este caso sería un proyecto formal, ¿verdad? De una investigación, de lo que estaríamos hablando. Eh, entonces, el protocolo de investigación podríamos decir que es aquel esbozo, aquella ruta que vamos a establecer para llevar a cabo una investigación. Es una serie de elementos que se van preparando para que cuando ya vamos a llevar a cabo la investigación, pues tener una guía, ¿sí? Para que no vayamos zigzagueando, por llamarle así de manera coloquial, a la hora de empezar a trabajar. ¿Qué pasa en el trayecto de la investigación? Pues que vamos encontrando otras ideas, nos apoyamos en algunos autores, podría suceder que nos vayamos desviando de lo que es originalmente nuestra idea de trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso pues se recomienda empezar primero con el proyecto de investigación. Ya en lo que viene siendo el trabajo a nivel de Universidad Autónoma de Nuevo León, sobre todo cuando vamos a iniciar una maestría o ya cuando nos proponemos también ingresar a un doctorado, pues esto sí ya es un requisito, ¿verdad? De ingreso, de inicio en este tipo de estudios, en preparar un protocolo de investigación. Nos dice Carla Sáenz y también es que es muy importante plantearse
el diseño de la investigación que más se ajuste al problema que nosotros vamos a trabajar. Y entonces vamos a tener que establecer desde el inicio si nos interesa irnos por la parte cuantitativa o si nos conviene más, de acuerdo al tema que estamos abordando o que vamos a abordar, si nos conviene más irnos por la parte cualitativa. A estas alturas de su carrera ustedes saben que pues existen dos metodologías importantes en el campo de la investigación, que son las cualitativas y son las cuantitativas. Las cualitativas pues son más nuevas, ¿verdad? Se desarrollaron a partir de las antiquísimas metodologías cuantitativas, que son aquellas que se utilizan más en el área experimental o no experimental, en las ciencias biomédicas, en las ciencias físicas, matemáticas, etcétera. Pero como se vio la necesidad de ir adecuando las metodologías y los métodos que se desprenden de ellas al terreno que no es 100% del área científico-tecnológica y física o tecnológica, sino más bien de tipo social y humanístico. Entonces, poco a poco se fueron adaptando esa metodología y esos métodos, algo que se fue delineando como la investigación cualitativa, de la cual podemos destacar la teoría fundamentada, la etnografía, el grupo focal, las biografías, historia de vida oral, la encuesta, etcétera, como algunos de los elementos que ahorita vamos a trabajar más adelante, vamos a mencionar más adelante. Son más, los métodos cualitativos son más amplios, son más enriquecedores porque se trabaja de manera más a profundidad en un tema de investigación. No quiere decir que lo cuantitativo no sea bueno, sí es importante, pero tiene sus limitaciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos trabajando temas que tienen que ver con cuestiones emocionales, por ejemplo, la ansiedad, una investigación sobre la ansiedad, una investigación sobre la migración, los factores que provocan la migración local, nacional, internacional, etcétera. Entonces, por eso tenemos que pensar desde el principio por dónde nos conviene más explorar nuestro tema de investigación, sin descartar que en algún momento del proyecto pudiéramos también apoyarnos en algún método o en alguna herramienta cuantitativa. Los dos tipos de metodologías no son excluyentes, más bien pueden apoyarse, pueden ser colaborativas para poder hacer un proyecto de investigación todavía más enriquecido que si solamente trabajamos con un método específico o de un solo tipo. Pero bueno, eso ya sería una temática de lo que son los métodos cualitativos más a fondo, ¿verdad? Que también por ahí en mis clases de la carrera de gestión de la información y recursos digitales lo abordamos por si alguien ya en algún momento va a hacer su proyecto de investigación. Aquí al final de una de las presentaciones tengo mi correo electrónico, por ahí me pueden contactar. También por Teams, ahí estamos localizables por Teams también, por si ocupan alguna asesoría así ya muy puntual, ¿verdad? Sobre un proyecto de investigación. Bueno, y a todo esto, ¿cómo se hace el proyecto de investigación del protocolo? Vamos a hablar ahorita de unas partes mínimas. ¿Sí? No quiere decir que esto sea lo único que se puede hacer, pero vamos a hablar de lo mínimo. Nos dice Sainz y también es que es como elaborar un traje a nuestra medida, es decir, nosotros podríamos encontrar otros proyectos de investigación ahora con las redes sociales y con la inteligencia artificial, que más al rato van a hablar, van a escuchar una charla más a profundidad de lo que es la inteligencia artificial, que desde ahora les digo que no es tan inteligente como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Como pudiéramos pensar. Pues podríamos encontrar algunos proyectos que ya alguien realizó y que pudiéramos decir, ah, mira, este proyecto pues es muy parecido a lo que yo voy a trabajar, pero ahí es donde está la clave, es parecido, es similar, tiene algún vínculo, pero como nosotros vamos a hacer investigación original,
pues necesitamos entonces que nuestro proyecto de investigación también sea de esa misma forma, es decir, original. Entonces por eso nos dicen estos autores, sería como mandar a hacer un traje a nuestra medida, ¿verdad? Cuando vamos a un evento importante, por ejemplo, ahora en estos tiempos que ya se acercan las graduaciones, pues si no encontramos algo que nos quede bien, pues sería importante ajustarlo a nuestra medida, nuestra vestimenta, ¿verdad? Para vernos bien, radiantes en nuestros eventos. El ideal es ir con un sastre y pues te hace un traje a la medida, ¿verdad? Por ahí viene la comparación. Entonces vamos a hablar de los elementos mínimos. Nos dice, el problema de la investigación es la parte importante que se debe establecer y puede ser abordado de manera objetiva, de acuerdo con el fenómeno que va a ser estudiado. Se debe definir en cuanto a su contenido y los límites temporales y espaciales, es decir, cuánto tiempo vamos a cubrir en retrospectiva de nuestro tema y a qué cuestión geográfica, a qué situación geográfica lo vamos a enmarcar. Debe reunir las características de que debe ser significativo, factible y viable. Vamos a plantearlo de manera simple, acusando de forma clara cuál es el punto fundamental que nosotros vamos a estudiar. No pierdan de vista a lo largo de esta charla que cuando hablamos de proyecto protocolo de investigación estamos hablando de la guía que nos va a servir para desarrollar nuestra investigación. Podemos iniciar con una pregunta de investigación también, este protocolo, es decir, para tener más claro qué es lo que nosotros vamos a abordar. Sobre todo en investigaciones de tipo cualitativo, que muchas de las veces no hacemos una hipótesis, sí, porque a veces son cuestiones muy específicas que vamos a abordar. Es lo que nos dice Creswell. No, es muy importante entonces partir de una pregunta, o sea, iniciar con una pregunta. Esto nos va a ayudar a localizar específicamente el fenómeno o el enfoque que nosotros vamos a llevar a cabo en el planteamiento de nuestro problema. Vamos a hablar ahora del elemento que se llama título. Nos dicen los autores con los que nos estamos apoyando que es una carta de presentación del protocolo o del tema de investigación. Es muy importante que se refleje en ese título el problema de la investigación. Hace días, la semana pasada, estuvimos apoyando por ahí en el coloquio de invierno del posgrado de nuestra facultad, con la lectura de algunos de los trabajos de los estudiantes. Y pues bueno, esto es imprescindible, ¿verdad? Es lo primero que revisamos, a ver, ¿de qué está hablando el doctorante, ¿verdad? En su investigación. Y pues nos circunscribimos, o sea, nos apegamos al título, ¿verdad? Este título debe contener elementos que son alusivos al problema o a las variables que se integran en la hipótesis. Como ejemplo podemos mencionar, ejemplo de un título, elementos de eficacia del acuerdo de mediación en el sistema jurídico mexicano. Elemento siguiente, los antecedentes. Son las circunstancias que propiciaron el fenómeno que nosotros vamos a estudiar. Sería en este elemento mencionar o exponer la secuencia de circunstancias que originaron el objeto que estamos estudiando. Nos ayuda a contextualizar el problema de manera que podamos aportar una imagen un poco más ampliada que el título, ¿verdad? Al lector de nuestro trabajo, de la realidad que rodea al fenómeno que estamos estudiando. Esto, mencionar este apartado del protocolo nos ayuda a establecer
cuáles son los lineamientos o cuáles son los marcos cuáles son los marcos que apoyan el tema que nosotros vamos a trabajar. Y también nos dice Sierra Bravo que da a notar que se hicieron operaciones de prospección y de reducción del tema. Es decir, que vamos esclareciendo el tema con el que vamos a trabajar. Siguiente elemento, la justificación. Serían establecer aquí cuáles son las razones que dieron lugar a la investigación. Es decir, tenemos que mencionar por qué es importante que llevemos a cabo el proyecto de investigación, es decir, de acuerdo a la problemática que se establece, qué tan relevante es esa problemática, ¿verdad? Pudiera ser que sea un tema que, bueno, pues sí existe, pero pues pudiéramos ahora por el momento solamente describirlo, ¿verdad? Y no tanto plantear explicaciones y soluciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante para que nosotros mismos nos aclaremos la relevancia de llevar a cabo esta investigación. Nos dice Blanco y Villalpando que se pueden enlistar algunos criterios aquí en este apartado, como es el criterio práctico, es decir, que vamos a enfocarnos en la solución del problema. En el criterio teórico, mencionar la necesidad de que haya soluciones de tal manera que se pudiera establecer un modelo para plantear nuevos paradigmas epistemológicos en esa área del conocimiento, ¿verdad? O el criterio metodológico, que es el método que se propone trabajar para generar conocimiento relevante en el área del conocimiento que vamos a abordar. Y llegamos al elemento que se llama el marco teórico. Es muy importante este elemento, ¿verdad? Porque aquí vamos a establecer las bases, como su nombre lo dice, de nivel teórico de las hipótesis o de la hipótesis que vamos a trabajar. Es decir, vamos a construir el diseño de la ruta, el diseño de la propuesta. Vamos a poder también esbozar un poco las decisiones y las conclusiones de investigaciones que se han llevado a cabo antes de la nuestra. Es decir, debemos revisar prácticamente la teoría básica que se ha trabajado en la temática que nosotros vamos a trabajar. También se llama identificar los referentes teóricos de nuestro tema de investigación. Las etapas que siguen a la elaboración del marco teórico sería la revisión de la literatura. Y cuando decimos la revisión de todo lo que se ha publicado, es literal. Si nosotros omitimos algún autor que sea referente, es decir, que sea básico en la disciplina con la que nosotros estamos interactuando, primero que nada, nuestro revisor, nuestro director de tesis nos los va a hacer notar. Y si se le escapa también a él al momento que defendamos nuestra tesis o que nos planteemos en un congreso a hablar de nuestro tema de investigación, nos los van a hacer notar. Te faltó tal o cual autor. Raúl Rojas Soriano, en lo que viene siendo la investigación militante, lo omitiste en tu trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso cuando se habla de la revisión de la literatura, nos tenemos que apoyar en las personas que ya saben del tema y someter nuestro trabajo. Mira, sabes que yo creo que estos son los referentes teóricos. Revísame, por favor, con nuestro asesor de tesis o algún profesor que sea experto en el tema, si estoy omitiendo algo, alguno de los autores, algunos de los conceptos, algunas de las teorías que tienen que ver con mi tema de investigación. Y también para tener el primer avance, pues lo que hacemos es consultar bases de datos nacionales e internacionales. Es decir, dependiendo de la temática, pues vamos a
ir con el bibliotecólogo de nuestra facultad o de una biblioteca central. Aquí tenemos, además de la biblioteca de José Alvarado, tenemos la biblioteca Capilla Alfonsina y tenemos la biblioteca Raúl Rangel Frías. Nada más que ya hay que ir en la mañana, hasta las 3 de la tarde están. Y hay áreas donde existen expertos que manejan los bancos y bases de datos de nivel nacional e internacional. Y entonces ahí podemos hacer una primera aproximación a la bibliografía que existe sobre nuestro tema. Luego ya después vendría cómo vamos a conseguir esos artículos de revistas. A veces son tesis o proyectos de investigación que se están haciendo en otras partes del mundo. Y también existe una sección dentro de las bibliotecas que se llama la del préstamo interbibliotecario, la de documentación, y ellos se encargan de traernos cualquier documento de cualquier parte del mundo, o sea, que se haya publicado en cualquier parte del mundo. Y discúlpeme que hable de la profesión bibliotecológica, pero es una de las especialidades de nosotros, ¿verdad? La localización y la obtención de la información. Otro de las etapas es la adopción de las teorías, es decir, localizar cuáles son las teorías básicas para nuestro tema de investigación para poder desarrollar una perspectiva teórica o referencia propia. Las hipótesis es otro de los elementos que pueden ir en un proyecto de investigación. Cuando son proyectos de investigación de tipo cualitativo, no va a ser muy necesario, ¿verdad? Pero cuando sean de corte cuantitativo, pues sí va a ser muy importante establecer hipótesis. Las hipótesis, como su nombre lo dice, son las propuestas aproximadas que nosotros vamos a aseverar en un tema de estudio, es decir, vamos a hacer vamos a proponer una respuesta provisional a la pregunta que nosotros establecemos al inicio de nuestro proyecto de investigación. También algunos autores proponen que se plantee una hipótesis nula, es decir, alguna hipótesis que se explica de manera inversa a la hipótesis principal de nuestro trabajo de investigación. El siguiente elemento son los objetivos, que se presentan como las metas o los propósitos o el resultado o los resultados que se van a lograr en la investigación. Pueden ser, bueno, esto sí es básico, ¿verdad? Tiene que plantearse un objetivo general y los objetivos específicos que nos van a ayudar también luego a partir de ahí a establecer cuáles son las acciones que se van a llevar, acciones concretas que se van a llevar a cabo en la investigación. Siguiente elemento es el deslinde conceptual entre el objetivo general y los objetivos específicos. La diferencia entre ellos sería que los objetivos específicos son las etapas previas que se van a llevar a cabo para cumplir con el objetivo general. El objetivo general engloba de forma integral el problema y los específicos se planean en función de aquellos elementos específicos que están correlacionados entre sí. Y aquí llegamos a una cuestión interesante. ¿Cómo plantear los objetivos de investigación? Bueno, pues los vamos a plantear de manera simple, de tal manera que, acuérdense, el protocolo es una guía para nosotros. Entonces, los objetivos deben plantearse de manera precisa y simple para que nos puedan a nosotros recordar continuamente qué es lo que nosotros vamos a llevar a cabo en nuestro proyecto de investigación. Se plantean en forma infinitiva, como por ejemplo conocer un tema, explicar, determinar, establecer factores que intervienen o que influyen en tal o cual tema, en tal o cual problemática específica de investigación. Comprobación de la hipótesis, es decir, el método que nosotros vamos a utilizar. Esto depende de qué manera nosotros pretendemos enfocar la investigación.
como ya decía al principio, si va a ser de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo. Es importante profundizar en el conocimiento y en los distintos métodos para poder adaptar el uso de algunos de ellos en nuestra investigación. En este apartado del proyecto es donde se especifica cuál va a ser el método que nosotros vamos a implementar. Es decir, vamos a elegir un método o algunos métodos de investigación específicos o concretos. Plan de trabajo es el siguiente elemento. Nos ayuda a implementar el proyecto de investigación, es decir, de manera planificada. Es decir, es el apartado donde se describe paso a paso cómo se van a ejecutar los actos para los trabajos. Se recomienda estratificar en fases la implementación del proyecto de investigación. Esto es lo que comúnmente llamamos el cronograma, hacer un cronograma de trabajo mediante la asignación de actividades y de tiempos, por eso se llama crono, tiempos, grama, gráfico, ¿sí? Es decir, vamos a no solamente establecer cuáles son las etapas específicas que vamos a trabajar, sino también en cuánto tiempo las vamos a llevar a cabo. Generalmente, en una tesis de licenciatura destinamos de un año y medio, máximo 2 años. Ya en una tesis de maestría son mínimo 2 años. En una de doctorado son 4 años o hasta 5 años en algunos doctorados. Entonces, por eso es importante hacer la planificación del trabajo que se va a llevar a cabo. Asimismo, en esa planificación, cuando son proyectos de investigación en equipo, se establecen las responsabilidades de los integrantes, los tiempos de entrega. Nos ayuda también a prevenir las necesidades de materiales y los gastos que vamos a llevar a cabo en la elaboración del proyecto. Aquí en este diagrama vemos una tablita que viene siendo un ejemplo de lo que sería un plan de trabajo, ¿verdad? Aquí vemos en la primera columna fechas, hablamos de fechas, de inicio, de conclusión y quién es el responsable. Y en la columna de la derecha tenemos ya lo que viene siendo la lista de las actividades que se llevan a cabo desde la planeación y búsqueda de la documentación técnica, asignación de personal de apoyo como becarios, recolección de información y bibliografía, contactar instituciones, hacer visitas de investigación para trabajo de campo, aplicar técnicas de investigación, la clasificación de la información, el análisis de los datos, etc. Desglose financiero, este es un elemento muy importante porque siempre que se lleva a cabo una investigación, pues se requieren recursos, ¿verdad? Desde de tipo material, computadoras, laptops, tablets, cámaras fotográficas, grabadoras, plumas, pues libretas, el personal, el recurso humano, que es el más importante, el dinero que vamos a gastar, que vamos a necesitar para los traslados, para las comidas, para pagar un hotel cuando vamos a otra ciudad, si vamos a un congreso a exponer nuestros resultados parciales, etcétera. Entonces, nunca hay que dejar de lado del protocolo de investigación el desglose financiero para saber qué recursos necesitamos para poder maniobrar en nuestro trabajo de investigación. Aquí vemos también un ejemplo de cómo podemos ir haciendo ese desglose, ¿verdad? En la parte de equipamiento, de herramientas. Ahora se usa mucho el trabajo en softwares. Por ejemplo, vamos a usar SPSS para el análisis estadístico. Vamos a utilizar el Atlas TI, en vivo, MaxQDA, etcétera. Entonces hay que pagar licencias de esos programas de apoyo para el análisis de los datos. Entonces también todo eso se menciona aquí, ¿verdad? Todo lo que vamos a utilizar de herramientas, equipamiento, etcétera. Se necesitan comprar libros o
suscripciones a revistas o pagar artículos, la adquisición de artículos específicos de revistas, etcétera. En el apartado de las fuentes se hace un listado de todos los documentos que vamos a utilizar en nuestro proyecto de investigación. Este puede ser aproximado, ¿verdad? Porque vamos empezando apenas, ¿verdad? Pero sí conviene tener ya una lista de las fuentes bibliográficas básicas con las que vamos a estar trabajando, sobre todo porque si tenemos que adquirir algún libro, alguna revista, algún documental, alguna película. Entonces, por eso es importante este apartado de la bibliografía. También le da un sustento serio a nuestro trabajo de investigación. Si nada más decimos, ah, sí, pues es que mi fuente de información va a ser Internet. Pues sí, pero Internet, ¿qué cosa de Internet, verdad? Si es un blog, si es un repositorio, si es una base de datos, tal o cual revista electrónica o no, etcétera. Hay que ser específicos aquí en las fuentes de información que vamos a utilizar en nuestro proyecto de investigación. Bueno, pues este sería entonces el primer material, lo que viene siendo el capítulo 2, protocolo de investigación del libro Métodos y Técnicas Cualitativas y Cuantitativas. Aprovecho para comentarles que este libro está en nuestra biblioteca, ahí lo tenemos en formato impreso. En nuestra biblioteca José Alvarado, ahí está este libro, si alguien desea consultarlo. Yo tengo digitalizados algunos capítulos, también si necesitan, pues contáctenme al final de la siguiente presentación, voy a estar mi correo o ahí por Teams también se los puedo mandar. Bueno, vamos a avanzar porque el tiempo es imperdonable y ya son las 9:34. Hay otro material que les quiero presentar que es muy breve, como de 200 diapositivas. No se crean, es más cortito. Aquí se los voy a compartir para ir avanzando y luego dejamos un espacio para preguntas. Este material también lo utilizo en mis clases, se llama Guía del Protocolo de Investigación. Este material fue escrito por el investigador Antonio Vázquez Hidalgo. Permítanme ponerlo en formato de presentación porque no me deja activar el botoncito de presentación. Me aparece un cuadro de diálogo aquí ya lo pueden mover, ahora sí. Y es un documento muy simple que también es un apoyo, ¿verdad? Para cómo llevar a cabo una investigación, el inicio de una investigación. Nos dice que para cuando se hace un proyecto de investigación, este se divide en dos fases, lo que es la fase del protocolo o proyecto y lo que viene siendo ya la redacción del informe final. En este material nos habla ya de la extensión, que si se dieron cuenta no se cubrió en la presentación anterior, es decir, qué tan extenso o cuál es lo mínimo que se debe de comprender en un proyecto de investigación. Bueno, nos dice Vázquez Hidalgo que no debe ser ni tan largo ni tan corto, ¿verdad? Es decir, se debe andar más o menos por ahí de las 20 páginas en tamaño carta, espacio y medio. Desde luego estamos hablando de un tamaño de letra de 12 puntos, ¿verdad? Si le ponemos 20 o 30 puntos, pues nos va a llenar la página muy rápidamente, ¿verdad? Nos dice también en la cuestión teórica que el protocolo es una planificación que se hace a futuro de lo que vamos a llevar a cabo, de manera lógica, ordenada, sistemática, ¿sí? Aquí están las claves de lo que es el proyecto de investigación. Es una herramienta razonada, ¿verdad? Sí, vamos a establecer aquí el primer razonamiento de nuestro trabajo de investigación, es decir, qué cosas vamos a llevar a cabo en nuestro trabajo de investigación. También nos enfatiza mucho establecer la parte metodológica, es decir, con qué tipo de metodología y qué tipo de método vamos a trabajar.
Aquí también pudieran ustedes preguntarse, y es muy válido, ¿y quién me va a decir, quién me va a apoyar para saber la metodología y el método con el que voy a trabajar? Porque pues se supone que nosotros vamos comenzando. Bueno, siempre va a haber un asesor o director de tesis o director de investigación que nos va a estar apoyando. Entonces ahí es donde, pues es lo primero que vamos a preguntar. ¿Qué tipo de metodología me recomienda usted, verdad, para apoyarme, verdad, en mi investigación? Y también les sugiero que vayan leyendo un poco cuando tengan oportunidad de lo que vienen siendo los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. O sea, ¿de qué se tratan, verdad? ¿De qué se trata cada uno de ellos? En este proyecto vamos a establecer también las ideas generales de la investigación, es decir, vamos a hacer una ubicación del problema y un planteamiento del mismo, del plano general al particular. Es decir, vamos a establecer cómo ha sido el desarrollo del problema a nivel mundial, regional y nivel local. Planteamos los antecedentes que plantean el problema y que lo van a definir. Vamos a demostrar lo que conocemos por la revisión de estudios anteriores o que han sido relacionados o que están relacionados con el mismo. Se establece la importancia que tienen estos trabajos en el problema que estamos planteando. También vamos a establecer la justificación, es decir, cuál es el propósito del estudio o la trascendencia de realizarlo, planteando aspectos prácticos del trabajo de investigación y el por qué se justifica su realización. La mayoría de las veces vamos a justificarlo porque no se ha hecho un estudio igual que el nuestro, es decir, con el enfoque que nosotros vamos a imprimirle a nuestro trabajo de investigación. Acuérdense, siempre que hacemos investigación original, tenemos que buscar que sea algo nuevo que nosotros estamos planteando. También se vale decir las investigaciones que sí existen anteriores a la nuestra no están actualizadas. O sea, si nosotros vamos a actualizar la base del conocimiento que existe en esa disciplina a través de nuestro proyecto de investigación. Objetivos de la investigación se plantea como tamaño de la sección una página. Igual que Tamés y Sainz nos dice, se deben establecer objetivos generales y específicos. Se redactan en orden de importancia, en infinitivo, deben ser claros y bien orientados al problema, de tal manera que puedan ser medibles o observables, es decir, que nos demos cuenta qué tanto vamos avanzando en la investigación que nosotros estamos planteando. El marco teórico, este es uno de los elementos más importantes para avanzar en nuestro trabajo de investigación. Aquí se presenta una síntesis en cuáles son los criterios básicos y conceptuales del problema que estamos investigando. También dentro del marco teórico se podría establecer un marco conceptual o un marco referencial, hasta un marco histórico, marco institucional, marco filosófico, etc. Es muy importante hacer citación en este apartado de la investigación.